Dalil Odin Zapata Cruz y a todos los participantes presentes en este Diplomado Internacional de Especialización en Violencia Familiar, Sexual, Género y Feminicidio. Me presento, mi nombre es Miguel Palacios y seré el moderador el día de hoy. El presente Diplomado Internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico y por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Dalil Odin Zapata Cruz, a quien le damos una cordial bienvenida. El doctor en síntesis es abogado con estudios concluidos en maestría de intervención de violencia contra la mujer, especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, docente universitario, ha escrito también artículos de investigación jurídica, es abogado litigante y fundador de un estudio jurídico. Asimismo, es conferencista nacional en temas de derecho. El tema que desarrollará nuestro ponente es régimen de visitas. Estimado doctor, bienvenido y paso a cederle el uso de la palabra para que dé inicio a su ponencia. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Vamos a, en primer lugar, agradecer al Instituto ISEN, quien me corrió invitación para acompañarles en este Diplomado Internacional de Violencia Sexual, Familiar, de Género y Feminicidio. El tema que se eligió fue el régimen de visitas. Es interesante esta temática sobre el régimen de visitas porque si bien es cierto podemos establecerlo dentro del campo del derecho de familia, también este se puede establecer dentro del campo de la violencia. Es decir, cuando una de las partes no quiere cumplir con el régimen de visitas, especialmente la parte que maneja la tenencia o la custodia, le impide a la contraparte justamente el desarrollo del régimen de visitas. Es ahí donde se establece violencia, porque recordemos que la violencia psicológica lo que busca es disminuir, rebajar a aquella persona a la que se quiere subyugar. En este caso, por ejemplo, si la madre quisiera subyugar al padre, para que por medio del incumplimiento del régimen de visitas se establezca un rompimiento de ese vínculo paterno-filial y ahí entonces se podrá establecer correspondientemente la violencia familiar en la temática respectiva a violencia psicológica. Entonces, como desde un tema netamente de familia civil, nos podemos ir hasta un tema ya de violencia psicológica. Pero vamos a partir desde el campo del derecho familiar. Y vamos a establecer que el régimen de visitas es el derecho de los hijos y de los padres que no ejercen tenencia del menor a relacionarse y comunicarse entre sí. Como nosotros ya tenemos el conocimiento, la mayoría de veces la custodia, la tenencia la maneja la madre, de acuerdo también a la temática respectiva, en cuanto a nuestra legislación referencia que hasta los 3 primeros años la madre será quien tenga al cuidado al menor o a la menor. En este caso, entonces, será mayormente el padre, no únicamente, pero sí en su amplia mayoría los casos de régimen de visitas, será el padre quien peticione el derecho para restablecer o fortalecer los vínculos paterno-filial con su menor hijo o hija. Se procura la subsistencia y consolidación de la relación paterno-filial. Por eso el incumplimiento del régimen de visitas lo que va a buscar justamente es resquebrajar esta relación paterno-filial. Y como se resquebraja la relación paterno-filial en el tema de violencia, justamente se tipifica la violencia psicológica porque lo que se va a buscar en este aspecto es justamente el daño psicológico, ya no solo al progenitor, sino también al menor o a la menor, porque se le está justamente privando de sus derechos de identidad
y de formación, y entonces se va a establecer este aspecto. En el campo de familia civil, el régimen de visitas busca consolidar esa relación paterno-filial. En el campo de la violencia, lo que se busca es justamente resquebrajar la relación paterno-filial. Su limitación solo se debe disponer cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o salud de los niños. Es decir, por ejemplo, cuando existen temáticas en donde corra en riesgo la seguridad o salud de los niños, entonces se puede pedir la limitación o en todo caso la suspensión del régimen de visitas. Acá hay que tomar en consideración y por eso es importante que lo hayamos, que se haya considerado para este diplomado de violencia, justamente porque una de las manifestaciones de la violencia, porque recordemos que no todos los casos de violencia son específicamente ciertos, en algunos, en su amplia minoría, claro está, pero esta amplia minoría son las que van a tergiversar el campo del derecho y muchas, por ejemplo, madres van a utilizar el régimen, la violencia familiar para romper con el régimen de visitas. Por esta misma versión, su limitación solo debe disponerse cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o salud de los niños. Muchas malas personas, en contraparte en un proceso, lo que van a buscar es hacer daño. Por lo tanto, van a inventar muchas veces casos de violencia porque lo que van a buscar es que se interpongan medidas de protección y con esas medidas de protección, aunque ya posteriormente se archive el proceso, puedan poner en peligro justamente el régimen de visitas. Entonces hay que tomar mucho cuidado cuando hablamos del régimen de visitas porque en ámbito del derecho de familia civil, lo que se busca es consolidar la relación paterno-filial. Pero como un tema de violencia puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando este tema de violencia es calumnioso, puede romper esa relación paterno-filial. No solamente eso, sino que también puede suspender la patria potestad. Entonces, ¿cuánto daño? Por medio de un régimen de visitas mal ubicado en temas de violencia, podemos hacer tanto daño. Por ejemplo, también unas medidas de protección pueden servir de pretexto para, si son calumniosas, pueden servir de pretexto también para interponer una demanda de divorcio, una indemnización y en este caso romper con el régimen de visitas y también resquebrajar la patria potestad. Entonces, hay que considerar el régimen de visitas como un derecho más que del padre, que también lo es, o de la madre, de quien no ejerce la tenencia o la custodia. El derecho sobre todo es del menor o de la menor, porque es este menor quien va a establecer justamente su formación, la formación de su identidad, y para ello va a necesitar la relación, sea paterno-filial o sea materno-filial. Este proceso se puede llevar en la vía conciliatoria, ¿sí? Los padres pueden ponerse de común acuerdo con la ayuda de un conciliador extrajudicial para decidir de manera amigable, de manera extrajudicial, el modo en que se va a establecer el régimen de visitas para el progenitor o la progenitora que no conviva con los niños. Establecemos mayormente, de acuerdo a las estadísticas, el ámbito del progenitor, porque en su amplia mayoría son los padres los que van a establecer sus procesos de demandas o solicitudes de régimen de visita, sea en la vía extrajudicial o en la vía judicial correspondientemente. Entonces, sí se puede establecer la conciliación para solicitar de manera amigable, sin una manifestación litigiosa, un derecho de relación paterno-filial. Este acuerdo voluntario se formalizará en un acta de conciliación extrajudicial
el cual tendrá la calidad de sentencia y deberá ser cumplida en sus propios términos. Aquí este es el problema muchas veces, en que esta acta de conciliación, cuando no es ejecutada, tendríamos que interponer otro tipo de procesos que ya nosotros conocemos, que sería un proceso de ejecución de acta de conciliación. Pero lo que se busca es que justamente cuando se establece la conciliación, ambas partes cumplan con las cláusulas en las que han conciliado de manera extrajudicial, que también lo pueden hacer en la vía judicial. ¿Por qué? Porque interpone la demanda y previa a la audiencia, la jueza va a poder llamar, convocar a que se haga una especie de conciliación. En caso no exista conciliación, se lleva a la audiencia correspondiente. Pero es un procedimiento que se va a llevar, si no lo hacemos de manera extrajudicial, es una parte del proceso que se lleva en el proceso litigioso, que puede acordarse o no puede acordarse, pero es parte del proceso. Asimismo, ¿quiénes son los solicitantes? Los solicitantes, en primer lugar, es el padre o la madre que no ejerce la tenencia del menor. Eso hay que tomar en consideración. Es el padre o la madre que no ejerza la tenencia del menor. Pero no estamos hablando solamente de la tenencia del menor en cuanto a una sentencia, porque puede ser que no exista una sentencia de tenencia, sino o ningún proceso comenzado sobre tenencia, sino sobre todo quien está conviviendo con el menor o la menor. En los casos que alguno de los padres hubiese fallecido, recordemos el derecho sucesorio. Cuando nosotros hablamos en el derecho sucesorio del cuarto grado de consanguinidad y o segundo de afinidad, lo vamos a establecer para todos los campos de familia, y el campo del régimen de visita entra en ese aspecto. Entonces, en los casos de que alguno de los padres hubiera fallecido, es decir, y no haya ejercido la tenencia, o se encontrara fuera del lugar del domicilio, o se desconociera su paradero, por ejemplo, puede ser que esté como presunto desaparecido o como presunta muerte, entonces se podrá solicitar el régimen de visitas los parientes. Recordemos que hasta el cuarto grado de consanguinidad y o segundo de afinidad, de acuerdo a lo establecido en el derecho sucesorio, que va a ser lo heredado en ese rango de derecho para todos los procesos de familia y también para todos los procesos, por ejemplo, de alimentos y todos los procesos correspondientes a la manifestación del divorcio en la vía judicial. El régimen de visitas decretado por el juez podrá extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y o segundo de afinidad, pero no solamente a los parientes, sino también a terceros no parientes cuando el interés superior del menor así lo justifique. Es decir, cuando no existen personas propias que pertenezcan al corpus sucesorio, entonces ahí un tercero, que puede ser el padrino, la madrina, entre otros, podrá peticionar el régimen de visitas correspondiente. ¿Cuál es el impedimento o la limitación? En el caso que al padre o a la madre se le limite o se le impida de alguna forma el derecho de visitar a sus hijos, podrá interponer una demanda de régimen de visitas ante el juez de familia, acompañando los documentos que acrediten la relación paterno-filial y el impedimento de visitas a su hijo. Pero acá estamos hablando específicamente para un proceso de régimen de visitas como inicial. Pero si ya se ha establecido un proceso de régimen de visitas y hay un impedimento o un incumplimiento por la parte, por ejemplo, de la madre que ejerce la tenencia o la custodia, el padre, al verse impedido de poder desarrollar con tranquilidad el régimen de visitas, puede solicitar o variación del régimen de visitas o, en su defecto, la tenencia del menor o de la menor.
¿Qué es lo que le va a acreditar? Justamente los documentos que manifiesten el impedimento de visitas a su hijo o hija. Entonces, esos documentos son los que van a servir tanto para una demanda de régimen de visitas como para una demanda de variación de régimen de visitas o también en su defecto para una demanda de tenencia. Ahora vamos a ver nuestra base legal. ¿Dónde está sentado? Y esto es importante porque van a haber algunas variaciones, correspondientemente en la temática del ejercicio del cumplimiento del artículo de la ley 27337 correspondiente. Por ejemplo, en el título preliminar, en el artículo 9, tenemos la manifestación de que todo lo que se conlleva en términos de familia, lo que debe primar es el interés superior del niño y del adolescente. Por eso, hasta en un proceso de alimentos se puede, en la sentencia, establecer el régimen de visitas, porque así como al progenitor se le va a establecer el monto del derecho alimentario. ¿Qué es el alimento? No solamente es la manutención económica, sino también el acompañamiento espiritual, psicológico, personal del progenitor para con sus menores hijos. Entonces, el juez, si no ha sido a petición de parte, el juez de oficio puede establecer el régimen de visitas en la misma sentencia de los alimentos porque justamente es parte de los alimentos correspondientemente de acuerdo a lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, en el artículo 88 se establecen las visitas. Este artículo 88 sobre las visitas nos habla sobre el régimen de visitas en cuanto tal y sus consecutivos 88, 89, 90 y 91. Pero específicamente el 88 es el que nos va a importar porque va a establecer el derecho del progenitor para poder peticionar su derecho, no solo suyo, sino también de su menor hijo, para fortalecer el vínculo paterno-filial. Pero también el artículo 89 es quien va a establecer cuál es el documento fehaciente. Es como en un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos, ¿cuál es el documento sine qua non? No se puede establecer el vínculo, la legitimidad para obrar, la partida o acta de nacimiento. De igual manera, en el régimen de visitas, será la partida o acta de nacimiento que acredite el entroncamiento y también los documentos que condicionen y que manifiesten que la contraparte, quien ejerce la custodia, no permita la visita del progenitor o de la progenitora para con los menores. En el artículo 90 del Código de los Niños y de los Adolescentes se nos va a establecer que también se puede extender este procedimiento. ¿Por qué? Porque no solamente lo puede peticionar el padre, sino también los otros parientes, los abuelos, los tíos, los parientes, recordemos, el derecho sucesorio hasta el 4º grado de consanguinidad y o 2º de afinidad, y aún más. La norma nos establece que también lo pueden pedir terceros no parientes cuando el interés superior del niño o del adolescente así lo justifique. Entonces, no solamente se extiende la solicitud del régimen de visita sobre uno de los progenitores, sino también sobre cualquiera en los que recaiga el derecho sucesorio. En el artículo 91 vamos a ver que cuando se da el incumplimiento al régimen de visitas, se puede pedir justamente la variación del régimen de visitas o en su defecto la variación de la tenencia. Claro, porque la madre en su afán de querer incumplir el régimen de visitas está ocasionándole un daño al menor más que al padre, al menor. Y por lo tanto,
se le puede peticionar la variación de la tenencia a la madre porque ella no está facultada para correspondientemente ejercer la tenencia y custodia del menor porque no permite la relación paterno-filial. Por eso es que el artículo 91 nos va a señalar de que si la madre incumple el régimen de visitas, se puede pedir la variación de la tenencia para con ella. Pero también tenemos la modificatoria del artículo 84, justamente del Código del Derecho del Niño y del Adolescente, en la Ley 29.269, que nos va a establecer específicamente en el inciso C, para el que no obtenga la tenencia o custodio del niño, niña o adolescente, debe señalarse el régimen de visitas. Entonces, ¿quién es el que en primer lugar puede pedir el régimen de visitas? ¿Quién no tiene la custodia o la tenencia del menor? Pero también pueden pedirlo los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y o 2º de afinidad, pero también lo pueden pedir un tercero no familiar, siempre que se prime el interés superior del niño o del adolescente. Pero no solamente tenemos la base legal, sino también tenemos la doctrina. Y la doctrina nos va a señalar que, por ejemplo, el doctor Barsi nos va a referir que la finalidad de este régimen es afianzar los lazos paternos filiales, a efectos de procurar un óptimo desarrollo integral del menor de edad. Entonces, como lo que se busca en el régimen de visitas es afianzar los lazos paternos filiales, se puede romper con uno de los requisitos, y ya lo ha establecido la jurisprudencia que veremos después. Justamente la jurisprudencia ha roto con aquel o ha señalado de que no es de manera necesaria acreditar, por ejemplo, que el padre esté cumpliendo de manera fehaciente con estar pasando obedientemente la pensión alimenticia, porque acá no se trata del interés de una de las partes, sino de la formación del menor. Y como se trata de afianzar los lazos paternos filiales, entonces, aunque el padre no esté cumpliendo, esto no puede ser motivo para no permitir el régimen de visitas, porque lo que se busca es el desarrollo saludable del menor y no de los progenitores solamente. También tenemos como doctrina al doctor Oderis, quien nos va a señalar justamente, y esto es importante tomarlo en consideración, porque esto es lo que va a marcar muchas veces el régimen de visitas y también en casos extremos la tenencia. Cuando el niño es menor de 12 años, se quedará pues mayormente con la madre. Pero cuando hay un incumplimiento del régimen de visitas, el niño ya pasa, todavía no llega a los 12 años, es necesario que se cumpla, pero hay niños que ya pasando los 12 años, el juez puede escuchar sus argumentos y puede llegar a modificar el régimen de visitas. En los procedimientos de familia es lo que se llama exploración judicial de menores. Cuando los niños ya pasan de los 12 años, el juez puede escucharles para ver su petición. ¿Por qué a esa edad y no antes? Porque el juez, si escucha a los niños antes de los 12 años, podría caer justamente en el error correspondiente, porque hasta esa edad los niños pueden ser inducidos por la madre o por quien ejerce la tenencia o la custodia, y psicológicamente al ser inducidos, el juez puede cometer un error. Entonces, el juez no puede escuchar a los menores antes de los 12 años porque ellos están necesariamente psicológicamente adiestrados, amaestrados, están ya predispuestos, porque la madre muchas veces o quien ejerce la tenencia o la custodia ha ejercido un papel de resquebrajar el vínculo paterno-filial y va a decirle al niño, formarle en su subconsciente de que él no debe permitir o señalarle al juez que no quiere tener un régimen de visitas con su padre, aunque en el interior sí lo quiera. Pues pasados los 12 años ya el niño tiene facultades de raciocinio de manera más libre y entonces el juez podrá escuchar sus argumentos correspondientemente. También tenemos como doctrina a la doctora
Chinga Espinosa, quien nos va a señalar justamente que en este procedimiento de cuarentena se podía haber variado cuando hemos estado en justamente aislamiento con los decretos supremos en donde se impedía, por ejemplo, los domingos, las salidas o también, por ejemplo, los viajes interprovinciales, etcétera. Los padres muchas veces se han visto impedidos de poder ejercer el régimen de visitas. Entonces, la doctrina nos referencia de que se puede pedir una medida cautelar provisional de que en ese tiempo de pandemia se cambie la presencialidad del cumplimiento del régimen de visitas por la virtualidad y puede hacerse justamente una videollamada, una videoconferencia en las plataformas correspondientes para poder dar cumplimiento al régimen de visitas. Con la finalidad justamente de que no se rompa, no se resquebraje el vínculo paterno-filial. Pero también tenemos ahora doctrina, y tenemos abundante doctrina que nos va a dar luces para ver que lo que prima en el régimen de visitas no es el pensamiento de la madre ni el planteamiento del padre, sino el interés superior del niño y o del adolescente. Por lo tanto, se vulnera este principio al condicionar el régimen de visitas con el pago de pensión de alimentos. Por eso es que ya no es necesario. Podemos señalar dentro de nuestro escrito, por ejemplo, de demanda, que estamos cumpliendo con un proceso de alimentos. Pero en caso no lo estemos cumpliendo, no es necesario referir de que estamos incumpliendo, toda vez de que ya la jurisprudencia nos está refiriendo de que se vulneraría el interés del menor al subsumir solamente o condicionar de que si no cumple el progenitor con la pensión de alimentos, entonces no tiene derecho a ver al menor. Ya lo establece la casación 2154-2018 Arequipa, de que esa sería una vulneración al interés superior del menor. Asimismo, tenemos la casación 5007-2017 Lima, en donde, aun cuando el demandante no haya honrado oportunamente las obligaciones alimenticias que tiene frente a su menor hijo, ello no constituye óbice para que ambos puedan establecer una relación paterno-filial adecuada y progresiva. Esto es importante porque se va a aplicar sobre todo el principio del interés superior del niño. Por lo tanto, los jueces de mérito pueden otorgar la variación del régimen de visitas si el padre, por ejemplo, ve que la madre no le permite porque no pasa los alimentos. El padre puede señalar en su demanda de variación de régimen de visitas que la madre, mediante las ocurrencias policiales, no le permite la visita del menor, hace referencia a que está incumpliendo la pensión alimenticia. El padre puede pedir la variación de este régimen y el juez de mérito tendrá que dárselo porque no se trata solamente de un cumplimiento de un procedimiento que tiene su ejercicio propio. Tiene su ejercicio propio porque ya se ha establecido un proceso de alimentos en una vía correspondiente, en un número de expediente correspondiente. Lo que debería hacer la madre es actuar en el proceso correspondiente de alimentos justamente ante el incumplimiento del mismo. Pero en un proceso de régimen de visitas no se puede referir sobre el incumplimiento de alimentos porque este no es el proceso, número uno, y segundo, porque vulneraría el principio del interés superior del niño y por lo tanto el padre puede peticionar variación del régimen de visitas. Y el juez no solamente de mérito debería hacerlo, sino que estaría obligado de acuerdo a la casación 5007-2017 Lima. Asimismo, tenemos la casación 2154-2018 Arequipa, en donde nos hace referencia justamente, este era un caso, por ejemplo, de un padre que tenía tres hijos, a los cuales él visitaba, y uno de ellos tenía un retardo mental leve, y en los informes psicológicos se ven justamente que este vínculo
de régimen de visitas permite que este niño con retardo mental ha podido fortalecer el vínculo con su padre. Entonces, si existe un rompimiento, por ejemplo, de un impago de una pensión de alimentos, no se puede resquebrajar el perfil que ya se ha venido consolidando entre padre e hijo, porque justamente ese acercamiento ha permitido que el retardo mental no avance, sino que este menor pueda desenvolverse de manera más social y pueda contribuir a su desarrollo. Entonces, cuando el régimen de visitas es beneficioso para la formación mental del menor o de la menor, aunque no esté pasando de manera óbice el pago de la pensión de alimentos, este tendría que cumplirse el régimen de visitas. Hago referencia, si la madre ve que el padre no está pasando pensión de alimentos, lo que tiene que hacer no es entorpecer el proceso del régimen de visitas, sino interponer en su proceso de alimentos una omisión a la asistencia familiar o pedir una liquidación de devengados, etcétera. Pero lo que no puede hacer es entorpecer un proceso que no tiene nada que ver con los alimentos, porque lo que se busca es justamente el fortalecimiento de la relación paterno-filial y que nada tiene que ver de manera directa y necesaria la pensión de alimentos, porque es un proceso muy ajeno a esto. La casación 37-2017 nos va a hacer referencia también. Si bien el padre no se encuentra totalmente al día en las pensiones alimentarias, eso no puede impedir que el hijo se relacione con sus padres. Toda vez, y esto es importante considerarlo, que también requieren ser atendidas las necesidades emocionales. No se trata solamente de las necesidades económicas, sino también de las afectivas. Es un derecho fundamental de toda persona el principio del derecho fundamental de la identidad. El niño necesita fortalecer su identidad, tener la presencia femenina materna, la presencia masculina paterna. Y si ésta se resquebraja, se está rompiendo con un derecho fundamental, se le está privando a este niño de un derecho fundamental. Ninguna madre, ningún padre tienen la facultad de privar de un derecho fundamental. Si esto se hace, se puede peticionar justamente el régimen de visitas citando la presente casación 37-2017 Lima. Porque recordemos, un proceso de alimentos tiene su vía procedimental única, independiente, que no tiene nada que ver con un régimen de visitas. Y si bien la ley en un principio establecía que el padre, uno de los requisitos sería que el padre presente manifieste estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones, ya la jurisprudencia ha roto con ese requisito señalando de que está por encima de ese requisito el principio del interés superior del niño y del adolescente. La casación 4253-2016, la libertad, nos va a establecer justamente de que por más que el padre no se encuentre al día de sus pensiones alimentarias, eso no quiere decir que esta situación pueda estar por encima del derecho del padre a relacionarse con su hija, en el caso correspondiente, pero puede ser para los casos en generales, porque es una necesidad que se atiendan las necesidades emocionales y espirituales del menor. Y esto no se da solamente con los alimentos. Las necesidades emocionales son de la presencia del padre con el niño, del padre con la niña, que va mucho más allá a un monto porcentual en un proceso de alimentos. Como digo, si la madre tiene que ejercer el derecho alimentario, lo hará en el procedimiento propio de alimentos, pero no romper con el vínculo paterno-filial en un régimen de visitas, porque a las finales el daño no solamente se lo va a hacer al padre, sino y sobre todo al niño, a la niña que presuntamente dice querer. Y acá tenemos también el Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Violencia contra la Mujer
e integrantes del grupo familiar. La temática 3 de este Pleno Jurisdiccional Nacional establecía sobre el régimen de visitas de oficio. Y esto es lo que les hacía énfasis anteriormente. Es decir, es posible que el juez de manera de oficio establezca un régimen de visitas, por ejemplo, cuando no ha sido esa la petición. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que busca el régimen de visitas es la relación paterno-filial, fortalecer los vínculos emotivos, los vínculos espirituales. Los alimentos están incluidos, no solamente los materiales, sino también los emotivos, los espirituales. Por lo tanto, el juez de oficio, y eso lo señala el Pleno Jurisdiccional, la mayoría adoptó que resulta imprescindible justamente que se integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia fáctica del niño, niña o adolescente, toda vez que el problema familiar no puede quedarse sin resolver. Es que claro, si el juez va a establecer un monto alimenticio, o sea, le quito al padre, le doy a la madre, ¿y qué le doy al niño? Aparte de los alimentos. Al padre le he quitado, ¿qué le doy? Entonces no se trata de quién ganó y quién perdió, sino de equiparar el derecho. Y el derecho es, el padre tiene la obligación de pasar alimentos, pero el padre también tiene el derecho de ver a su hijo. La madre no tiene ningún derecho, aunque crea que sí lo tiene, no lo tiene. La madre no tiene ningún derecho, salvo por cuidar al menor cuando, por ejemplo, el padre, por ejemplo, es un delincuente, el padre es un presunto violador, el padre es un maltratador. Entonces, la madre puede pedir limitaciones y suspensión, sí, pero no por capricho, tendría que demostrarlo. Por lo tanto, el juez de oficio sí puede establecer el régimen de visitas en un proceso que no sea el régimen de visitas, y eso lo ha establecido el Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque si no se hace, se estaría violentando psicológicamente no solamente al padre, sino y sobre todo al menor, porque se le está privando de fortalecer y de dar ejercicio a su derecho fundamental a la formación de su identidad y a fortalecer también su relación paterno-filial. Entonces, les voy a mostrar ahora para que vean un modelo de demanda, para que vean cómo se podría presentar una solicitud de régimen de visitas. Acá hemos puesto la medida cautelar del régimen de visitas, porque recuerden, hasta que salga la sentencia, este pobre padre, y sobre todo este pobre niño o esta pobre niña, hasta que salga la sentencia, conforme van los procesos, puede demorarse ese fortalecimiento del vínculo paterno-filial. Entonces podemos interponer nuestra solicitud de régimen de visitas con una medida cautelar correspondientemente. Entonces, el proemio general, la competencia y jurisdicción correspondiente del juez, que es el juez en familia, el juez especializado en familia, la legitimidad para obrar del recurrente, que es el padre o la madre que no ejerce la tenencia ni la custodia, el petitorio, la pretensión principal, que se solicita un régimen de visitas para con qué hijo o hijos específicamente, qué día se solicita o se presenta como petición, el horario correspondientemente de esa tentativa de hora justamente de solicitud de régimen de visitas que se le hace al juez. ¿Y contra quién la dirijo? Contra quien ejerce la tenencia o custodia.
que mayormente es la madre del menor, porque siempre la ley le da a la madre la tenencia y custodia, y es entendible porque la madre, cuando es menor, el niño, la niña tiene que lactar, después tiene que tener justamente el fortalecimiento de sus lazos emotivos, y entonces la norma establece que hasta los 3 años sí o sí la tenencia, la custodia está a cargo de la madre. Ya pasando los 3 años, dependiendo la naturaleza, puede ser, por ejemplo, el niño varón con el padre, la niña mujer con la madre, o en su defecto, ya cuando estos van creciendo, pasados los 12 años, se le escuchará a los menores para que estos puedan señalar con quién quisieran tener justamente el régimen de visitas o con quién quisieran vivir para que se equipare también la tenencia correspondientemente. Y se dan los domicilio real de la parte demandada. Y acá tenemos entonces como pretensión accesoria nuestra medida cautelar, se traba el régimen de visitas previsional. Acá se da el mismo horario que se ha establecido en el anterior, pero también acá que podía haber pasado, por ejemplo, si estábamos en tiempo de aislamiento, entonces nosotros lo que podíamos haber hecho es sencillamente nosotros lo que podíamos haber hecho es señalar la variación temporánea como medida cautelar del ejercicio de este régimen de visitas por medio de una videoconferencia, de una videollamada, toda vez que no se permite, por el aislamiento no se permitió, y poner como medios probatorios los decretos supremos, los decretos de urgencia, etcétera, donde se hizo el impedimento correspondientemente de los domingos y de los viajes interprovinciales. Entonces el padre podía señalar que no puede ejercer el vínculo, pero queriendo mantener el fortalecimiento del vínculo paterno-filial con su hijo, puede solicitar justamente que se haga de manera virtual hasta que se haya pasado ya el aislamiento. Eso se pudo haber hecho en ese tiempo de pandemia. En los fundamentos de hecho, primero tenemos que señalar la legitimidad para obrar del recurrente, es decir, mayormente del padre o de quien está solicitando el régimen de visitas, que no tiene ni la custodia ni la tenencia. La legitimidad. ¿Y cómo se demuestra? Con la partida de nacimiento. Tenemos que demostrar el entroncamiento entre el padre y el menor o los menores. Una vez que existe la legitimidad para obrar, segundo, justamente vamos a señalar, por ejemplo, si hay un proceso de divorcio, si ha habido, por ejemplo, algún tipo de manifestación, por ejemplo, señalar, si no ha habido un proceso judicial, señalar de que no convive, el recurrente no convive con la demandada, etcétera, por incompatibilidad de caracteres, porque se rompió el vínculo afectivo, etcétera, y que por lo tanto se está pidiendo visitar al hijo porque la madre no permite la visita correspondientemente. Podemos señalar, si deseamos abreviar el proceso, podemos señalar que he querido llegar a un acuerdo conciliatorio y que si se ha establecido, señalar el número de acta donde se estableció este régimen de acuerdo conciliatorio. En caso no se haya acordado, entonces también el número de acta de trabación de acuerdo conciliatorio. Si deseamos, si no, no hay problema porque dentro del proceso el juez va a establecer justamente la audiencia conciliatoria si es que se desea utilizar ese mecanismo por cualquiera de ambos lados, sea extrajudicial como en el presente modelo, pero también puede ser judicialmente, obviamos la capite tercero, el fundamento de derecho tercero, y lo podemos llevar al procedimiento correspondiente de régimen de visitas en la vía procedimental. También podemos señalar, por ejemplo, que se viene cumpliendo con un pago de pensión de alimentos, en caso lo deseáramos, porque recuerden que la jurisprudencia ya ha obviado este requisito. Entonces, si deseamos, podemos señalarle al juez que tenemos una muy buena relación y aparte la buena fe de que
a nuestro hijo no le falte nada, pero también podemos obviarlo, porque no es un requisito sine qua non, no se pueda solicitar el régimen de visitas ahora. Asimismo, señalar los medios probatorios con los que acredito que la madre o el padre, dependiendo quién es el que ejerza la custodia o tenencia, los medios probatorios que acrediten el incumplimiento del régimen de visitas. Por ejemplo, acá se puede dar unas ocurrencias policiales donde yo acredito que la madre no me permite ver a mi menor hijo, a mi menor hija. Voy a la comisaría se apersona al lugar, se da y deja constancia y entonces recordemos que con tres actas o constataciones policiales ya puedo solicitar o la variación del régimen de visitas o la variación de la tenencia correspondientemente. Ajá, también señalamos el horario tentativo en el cual nosotros solicitamos el régimen de visitas y en caso sea menester, justamente la medida cautelar correspondiente en la fundamentación fáctica. En la fundamentación jurídica referenciaré la legislación que esté vigente al momento en que yo interpongo la presente solicitud. La vía procedimental es un proceso único de acuerdo al artículo 161 del Código de los Niños y de los Adolescentes. Los medios probatorios serán los siguientes: el acta de nacimiento del menor que demuestra el vínculo de entroncamiento entre el padre y el hijo o la hija, la resolución correspondiente, si lo creemos necesario, que acrediten el pago de una pensión alimenticia, que la podemos obviar, pero también los medios probatorios que acrediten que la madre o quien ejerce la tenencia o la custodia no permite la visita del padre hacia el menor o la menor. Entonces podemos ahí señalar todas las ocurrencias o actas policiales. Si hemos llegado a una conciliación o no se ha llegado, también podemos poner justamente el acta de conciliación o frustrada o ejecutada correspondientemente. Los anexos son los mismos medios probatorios, más los derechos procesales de ley, que son los aranceles judiciales, la copia del DNI del asesor legal, y podemos obviar la constancia de habilitación, porque recordemos que ya el Tribunal Supremo, también constitucional, así como Indecopi, han declarado unos, por ejemplo, Indecopi, que es un trámite burocrático, y el Tribunal Constitucional ha señalado que es innecesario presentar la constancia de habilitación para la defensa técnica de un proceso cualesquiera que sea. Y en el primer otro sirigo, las facultades que delegamos al letrado, quien está presentando el presente escrito de la solicitud del régimen de visitas. Entonces recordemos, un régimen de visitas lo que busca es fortalecer el vínculo paterno filial. Y una vez que se ha establecido, fortalecido el vínculo paterno filial, se va a tratar de mantener este. Si este es resquebrajado por la parte que ejerce la custodia o la tenencia, se puede tomar las medidas, los medios probatorios correspondientes para o pedir variación de régimen o para solicitar en su defecto la variación de la tenencia. Y esos serán los documentos que acrediten mi solicitud o mi demanda correspondientemente dependiendo del caso. Si es la solicitud del régimen de visitas, lo presentaré dentro del proceso. Si es en una demanda de variación de régimen de visitas o también de extensión del régimen de visitas, también los podré presentar, o en su defecto también en la variación de la tenencia, si es que la madre sigue encaprichada con romper el vínculo paterno-filial, podemos también solicitar la variación de la tenencia, porque la madre sencillamente no estaría facultada para poder tener al niño, porque el niño ya no sería un vínculo, un ser al cual amar, sino un objeto con el cual vengarse de aquella persona con la que rompió un vínculo afectivo. Muy bien, eso es lo que hemos podido compartir por ahora en esta oportunidad sobre lo que se nos pidió correspondientemente a la temática de régimen de visitas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, duda, podría hacerla
podíamos también aprender juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Dalil Odín Zapata Cruz, por su brillante y didáctica ponencia. Antes, pido disculpas del caso a nuestro ponente y a los participantes por iniciar unos minutos de tardanza. Esto debido a que obtuve unos problemas técnicos con la computadora. Bien, pasamos a las preguntas. Para ello pido a todos los participantes, por favor, que levanten la mano de manera virtual o también pueden escribir sus preguntas en el chat, en caso las hubiere. En caso no haya preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. Muy bien, esperamos unos segundos a ver si alguien se anima a levantar la mano virtualmente. Ok, no habiendo preguntas, hemos llegado a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted, doctor Dalil Odín Zapata Cruz, por su participación y contribución al fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Finalmente, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Bien, quisiera agradecer justamente al Instituto de Capacitación Empresarial Contable y Jurídico ISEM y justamente por haberme cursado la invitación para compartir la temática referente a este diplomado internacional sobre violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Recordemos que también vinculándolo con la temática general del diplomado, el régimen de visitas, cuando lo que busca es resquebrajar el vínculo paterno-filial, se determina como violencia psicológica. Entonces, el padre que ve afectado su derecho tendría la facultad no solamente de peticionar variación de régimen, de peticionar, por ejemplo, variación de tenencia, sino también de interponer una demanda correspondiente de violencia familiar, porque se está violentando, no solo ahí el agraviado, no solamente sería él, sino el menor o la menor, y tendría que también presentar su demanda de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, porque se está afectando a esa relación paterno-filial. Entonces, el régimen de visitas puede ser un arma de doble filo. En temas de calumnia, pueden también servir para poder romper el vínculo paterno-filial, pero en términos en los cuales fue creada esta institución jurídica, lo que se busca es reconocer el derecho del padre o de quien no ejerce la tenencia o la custodia, asimismo y sobre todo el principio del interés superior del niño y del adolescente, porque su derecho fundamental de identidad no puede ser opacado por un mero capricho de cualesquiera de las partes. Muy agradecido nuevamente con el Instituto ISEM por extenderme la invitación. Si ustedes desean, les puedo compartir, me avisan si desean, por ejemplo, les puedo compartir las diapositivas. Si lo desearan, me avisan para compartirles por medio del chat. A ver, por medio del chat se puede compartir, esperen. Por medio del chat se puede compartir. Si me confirman, si desean, para pasarles las diapositivas, si no, no habría ningún problema. ¿Me confirman, por favor? ¿Nada? Bueno, por si acaso lo envío. Si alguno lo desea, ahí ya lo tuviera, está ya subiéndose. Está subiéndose al sistema. También les voy a subir el modelo de la solicitud, de régimen de visitas. A ver, un momento, por favor. Voy a subirles también la solicitud del régimen de visitas y la medida cautelar correspondiente. Está cargando, ya les llegó entonces, ahí están los dos.
Sí, doctor, Están confirmo los que dos. ya. Muy ya bien. Entonces, muchas gracias por la invitación que se me cursó. Cualquier cosa, cualquier dato que requieran, tienen mi número de teléfono, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. En todo caso, si no lo tuvieran, se comunican justamente con el doctor, ¿cómo? A ver, ¿cómo se? Con el doctor, con el doctor a ver un momento, con el doctor se pueden comunicar en todo caso con el doctor Clinton Polinar. Él tiene mi número de teléfono y podrían entonces mencionar cualquier tipo de necesidad, cualquier otro tema, no habría problema. Estamos llanos para compartir. Recuerden que el derecho es internacional y por lo tanto el conocimiento debe ser compartido. Muchas gracias por su participación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me despido de usted. Ha sido grato tenerlo como ponente el día de hoy y espero que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad.